Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy, miércoles 27 de agosto del 2025. ¿De qué voy a estar discutiendo, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas? Obviamente, la noticia del momento: Wanda Vázquez oficialmente se declara culpable, técnica y oficialmente ya es convicta, será sentenciada el 15 de octubre. Consenso de los expertos, demanda de Luma apunta a estrategia que aumenta las posibilidades de que se queden en Puerto Rico por muchos años más. Procuradora de la Mujer fue citada por la policía, insiste filtración no vino de su oficina, pero senadora Rodríguez Bebe acaba de pedirle que divulguen la identidad de quien presentó la querella. Secretario de Educación reconoce retos de la UPR. Viuda de Rafael Hernández Colón denuncia dejadez para investigar fraude electoral. Otro feminicidio, esta vez esta madrugada en Patillas. Gobierno de Trump amenaza con tumbarle $1 millón a salud, al Departamento de Salud, por programas sobre identidad de género. Expulsan a empleados de FEMA por simplemente decirle al Congreso sus preocupaciones sobre las políticas de Donald Trump. 2 niños muertos y otra persona más muerta por otro de estos tiroteos que no hacen sentido en esta ocasión en Minnesota. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo a través de Radio Isla 1320 y toda su cadena en Puerto Rico, la página de Facebook de esta emisora, la página de Facebook de este servidor, el canal de YouTube de Radio Isla 1320 o a través de la aplicación móvil. Para ustedes que estén en vivo, son las 3:59 de la tarde de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025. Antes de entrar a los temas sustantivos, y hay mucho que analizar en el día de hoy, pues mañana ya finalmente sabemos contra quién se enfrenta Puerto Rico en el AmeriCup. Ahí los que lo puedes poner en pantalla, Manuel. Puerto Rico estará mañana jugando contra Argentina a las 18:40. Los que a veces nos confundimos, 18:40 quiere decir que es a las 6:40 de la tarde de mañana jueves. Comienza la jornada de mañana a las... ahora tengo mis dudas si este es el horario de Puerto Rico o este es el horario de Managua, así que antes de ahorita cuadraré eso, pero primero juega Dominicana contra Brasil, luego Estados Unidos contra Uruguay, entonces va Puerto Rico contra Argentina y el último de la jornada, Canadá contra Colombia. En esta etapa, como se nos explicó, es de vida o muerte. Para usted pasar a la próxima ronda tiene que ganar. Creo que el macheo de Puerto Rico versus Argentina nos favorece, creo que tuvimos suerte. Es mejor haber jugado contra Argentina que jugar contra Estados Unidos, que era la otra opción. Así que mañana será día de baloncesto de nuestros 12 magníficos y estaremos pendientes. Y obviamente está de más decirlo que será analizado el viernes en Deportes Zona 5. No sé si Fede va a poder acompañarnos o todavía sigue en compromiso, pero ahí estaremos analizando el resultado del partido de mañana. Bueno, rápido a la noticia del momento. Hace apenas una hora y media, la exgobernadora Wanda Vázquez ya oficialmente es convicta. Se declaró culpable, contestó las preguntas rutinarias de la jueza Silvia Carreño, de que está consciente. Pues dime el horario,
Ok, es a las 8:40, así que el horario que les dije es 2 horas más tarde. Todo lo que les dije es 2 horas más tarde, gracias a mi sobrino Luis Herrero. Quiere decir que el juego de Puerto Rico mañana es a las 8:40 y los demás horarios que le dije, pues añádale 2 horas. Bueno, volviendo a la noticia del momento, se declaró culpable la exgobernadora Wanda Vázquez y los otros dos coacusados en persona. Contestaron las preguntas rutinarias que hace un juez en este caso la jueza Silvia Carreño, que si usted está claramente consciente de lo que se está declarando culpable, ese tipo de cosas. La gobernadora tuvo que admitir en la corte haber aceptado promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña. La jueza estipuló que las donaciones a Wanda Vázquez fueron entre $15,000, pero no más de $25,000, tal y como yo había anticipado ayer, y no estoy diciendo que lo otro no podría ocurrir, pero yo ayer anticipé y esta mañana tempranito a las 6:30 de la mañana con Mili Méndez de que aunque la jueza en teoría podía sentenciarlos hoy, yo entendía que eso no iba a ocurrir hoy. La jueza efectivamente no los sentenció. La vista de sentencia para Wanda Vázquez será el próximo 15 de octubre a la 1:30 de la tarde. Eso en cuanto a Wanda Vázquez. En el caso del ex fiscal, el ex agente de FBI, Rossini, la vista será el 10 de diciembre. Y en el caso de el banquero Herrera Bellutini, yo entiendo que también los datos que tengo también será sentenciado el 10 de diciembre. Dice lo que se desprende de las notas periodísticas hasta esta hora. Presumo que más tarde los periodistas que estuvieron en sala podrán darnos informes más detallados. Como ustedes saben, esto no se transmite a través de radio ni de televisión. O sea, no hay transmisiones en vivo desde el Tribunal Federal, pero según trasciende en el acuerdo entre las partes en cuanto a Wanda Vázquez, establece que la defensa podrá solicitar probatoria, mientras que el Ministerio Público se reserva a solicitar el máximo de pena entre 6 a 12 meses de cárcel. Lo estoy diciendo desde hace semanas atrás y lo vuelvo y lo repito. Los delitos por los cuales ellos se declararon culpables, aunque son delitos menos graves, en las guías de sentencia federal, la jueza, en este caso la jueza Silvia Carreño, el juez sentenciador, puede imponer multa o puede imponer cárcel de hasta 1 año, o puede imponer las dos. Puede imponer cárcel, pero decidir que la cumpla en arresto domiciliario, pero sí, el delito por el cual se declara culpable Wanda Vázquez podría llevar cárcel. Repito, según se desprende de la prensa que pude leer antes de entrar aquí en vivo, el acuerdo dice que la defensa puede pedir probatoria, pero que el Ministerio Público se reserva el derecho a pedirle a la jueza entre 6 a 12 meses del tribunal. En el caso de Rossini, el ex agente del FBI, la fiscal adelantó que la fiscalía determinó que en este caso no van a pedir cárcel, y en parte lo dicen porque la participación de él fue un rol mínimo. En el caso de Herrera Bellutini, lo que se informó es que el Ministerio Público informó a la Corte que el acuerdo establece que sus abogados podrán solicitar una sentencia de probatoria y que el Ministerio Público podrá solicitar entre 6 a 12 meses de prisión. Para que me entiendan, en el caso de Herrera Bellutini, el banquero, y en el caso de Wanda Vázquez, la exgobernadora candidata a la gobernación en primaria en aquel momento, la fiscalía le ha dicho a la jueza hoy que ellos se reservan. Eso no quiere decir que eso es lo que van a pedir, pero que ellos podrían pedir cárcel. Curiosamente, en el caso de Rossini, el ex agente del FBI, la fiscalía ya le adelantó a la jueza que ellos no van a pedir cárcel, aunque podrían pedirla porque la participación de él, cito de la prensa, fue mínima en todo este esquema. Así que, ¿qué sucederá ahora? Pues ahora se hacen lo que se llaman los informes presentencia, se entrevistan a los ahora convictos
a la familia, se hacen todo y se le rinde un informe a la jueza. Repito, la fecha para dictar sentencia en el caso de Wanda Vázquez será el 15 de octubre. A la salida del tribunal, Wanda Vázquez le habló a la prensa y dijo algo diferente a lo que le dijo a la jueza Silvia Carreño. Creo que tenemos el audio, me parece que es de cortesía, lo tomamos de las redes sociales, pero hay que darle crédito de Guapa Televisión. Adelante, control, con lo que dijo Wanda Vázquez a la salida, una vez que le admitió a la jueza haber aceptado promesas de aportaciones a su campaña de un extranjero en la campaña del 2020. Adelante. Confié en unas personas que estaban alrededor mío para todo lo que tenía que ver lo político, que no hicieron su trabajo de hacer las cosas bien y de en medio de una campaña que las personas aportan y las personas quieren de alguna manera apoyar un candidato, pues se les olvidó pedirle la tarjeta verde a este señor. Nadie lo sabía, en un furor decirle, dígame si usted es puertorriqueño o no lo es. Así que en ese sentido son situaciones que ocurren. Yo estoy asumiendo la responsabilidad porque no lo hicieron adecuadamente. Pero sobre todas las cosas quiero darle las gracias a mis abogados que están aquí, porque el 4 de agosto cuando yo salí, muchos de ustedes estaban aquí, yo les dije que era un proceso que no era cierto, ¿verdad? Hoy vemos que ese indictment que me radicaron el 4 de agosto, ese indictment se va a archivar, porque aquí no hubo soborno, aquí yo no cogí un solo centavo, aquí yo no tenía ningún asesor político, aquí yo no tenía ninguna encuesta, nada de eso ocurrió. Bueno, le escucharon a la salida del tribunal, no frente a la jueza Silvia Carreño. La gobernadora le echó la culpa a sus subalternos, a su equipo de campaña. No sé qué tendrán que decir si se refiere, porque aquí los otros acusados que se declararon culpables, el señor Blakeman y la compañera de Blakeman que trabajaba en el Banco del Venezolano, pues yo no sé si se refiere a esas dos personas o se refiere a alguien más que trabajó en su campaña, pero la gobernadora, aunque dijo yo asumí mi responsabilidad, le echó la culpa a su equipo de campaña. Y no sé, ese es el tipo de cosa que la jueza Silvia Carreño va a escuchar si no la escuchó ya. Y desde esa perspectiva, si algo los jueces quieren escuchar, es arrepentimiento verdadero. Reconocimiento, cuando te declaras tú culpable, te declaraste tú culpable voluntariamente, pues un reconocimiento de que actué mal. ¿Cómo eso le va a funcionar de cara a la sentencia del 15 de octubre? Está por verse. Pero repito, contrario a lo que se había dicho por ahí, mucha gente partía de la premisa de que el delito que ya se iba a declarar culpable ya es convicta. Es un delito que no llevaba cárcel. No, podría llevar cárcel. Yo no estoy diciendo que va a ir a la cárcel, pero simplemente que estemos claros que desde hoy hasta el 15 de octubre la exgobernadora Wanda Vázquez va a estar a la expectativa de cuál será la sentencia que dictará la jueza Silvia Carreño, quien aparentemente hoy no hizo ninguna expresión que no fuera preguntarle a cada uno de los acusados las preguntas que se hacen tradicionalmente cuando tú te declaras culpable, de si conoces los cargos, si lo haces voluntariamente, si alguien te está presionando. Pero no olvidemos que la jueza en expresiones anteriores y en documentos anteriores estaba, por lo menos, para usar una palabra media neutral, sorprendida con el acuerdo al que llegó Fiscalía Federal. Obviamente es un día trágico para Puerto Rico. Es un día que no nos ayuda en lo más mínimo a proteger la imagen de Puerto Rico. Es un día que abona particularmente a aquellos que quieren discriminar con Puerto Rico, abusar con Puerto Rico, y me refiero precisamente a el gobierno de los Estados Unidos y en este momento al gobierno de Donald Trump. No olvidemos que cuando Donald Trump votó a los miembros de la Junta de Control Fiscal, una de las excusas que dio es que la Junta no había controlado la corrupción rampante en Puerto Rico y lo llevó hasta el momento presente, porque si hubieran detenido la corrupción bajo el presente gobierno, pues esa no era una excusa para despedirlo. Así que haya una persona que ocupó la más alta posición
la posición de gobernador de Puerto Rico. Es verdad que en el caso de ella no fue electa por el pueblo de Puerto Rico, pero que hoy, pues, para los récords de la historia, y obviamente lo dice alguien, ustedes saben, fui acusado, todo el tiempo argumenté que era inocente y fui a juicio y me defendí, y saben lo que sucedió. En cuestión de una hora, o quizás menos, 12-0, absolución en los cargos que se me acusó. Wanda Vázquez tomó la determinación, que hay que respetársela a ella en el plano personal, de no dar la batalla para probar su inocencia, y se declaró culpable, cierto, de un delito menos grave, pero se declaró culpable. Veo a alguna gente tratando de minimizar el impacto de esta declaración de culpabilidad de Wanda Vázquez, minimizarlo desde la perspectiva de, pues, ella no fue electa por el pueblo, a nadie le importa Wanda Vázquez. Y también noto a todo el liderato del PNP haciendo un esfuerzo por distanciarse de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez es un producto del PNP. Wanda Vázquez es un legado del PNP. Porque Wanda Vázquez no llegó a la gobernación basada en sus grandes méritos como profesional. Toda su carrera en el servicio público, toda su carrera, estuvo atada a los vínculos al Partido Nuevo Progresista y a sus gobernadores, a los gobernadores del PNP. Fueron los gobernadores del PNP la que la nombraron fiscal, y las historias de ella como fiscal en Bayamón y en otras áreas no son del nada elocuentes, todo lo contrario. Fue el gobernador Luis Fortuño quien la nombró procuradora de las mujeres. Fue como procuradora de las mujeres que utilizó, curiosamente, tema de discusión de este momento, un incidente y una alegación de un incidente de violencia doméstica, lo utilizó Wanda Vázquez como procuradora de la mujer políticamente para hacerle daño al hoy difunto Héctor Ferrer. No olvidemos. ¿Y qué hizo el liderato del PNP? Premiarla por eso, porque fue Ricardo Rosselló y el Senado de Tomás Rivera Chat quienes la confirmaron como secretaria de Justicia, y llegó a ser gobernadora precisamente porque Tomás Rivera Chat colgó en el verano del 2019 a Pedro Pierluisi, porque si no, Wanda Vázquez no hubiera llegado a ser gobernadora. Así que a los del liderato del PNP que tratan de distanciarse de la figura de Wanda Vázquez como si fuera un pájaro, un animal extraño que de momento llegó a la fortaleza. No, ella llegó donde llegó, apadrinada, protegida, premiada por todo el liderato de ese partido, a pesar de que su historial no ameritaba los puestos que se le fueron dando. Así que si hoy es un día triste para el país, porque lo es, y la responsable principal definitivamente es Wanda Vázquez, que sepamos que Wanda Vázquez es uno de los legados nefastos de los gobiernos del PNP durante este siglo. Bueno, son las 4. Obviamente mañana quizás hay más detalles con los periodistas que estuvieron en sala. Yo estoy reaccionando a lo que ha salido a través de las páginas digitales de los diferentes medios. No he hablado con ningún periodista que estuviera allá adentro o nadie que estuviera allá adentro. Así que mañana es posible que tengamos que hacer un análisis adicional, pero este es mi análisis preliminar. Un día triste para Puerto Rico. Se lo debemos no solamente a Wanda Vázquez, sino al PNP. Y el riesgo, la posibilidad de que tenga que cumplir algunos días de cárcel está latente. Porque si lo que yo he leído de la prensa es una descripción correcta de lo que sucedió allá adentro,
la Fiscalía Federal dijo que en el caso de Rossini no van a pedir cárcel, pero que en el caso de Wanda Vázquez y de Herrera Bellutini se reservan el derecho a pedir cárcel. Bueno, y en el otro tema que ha galvanizado la opinión pública y con el cual estaremos tristemente por muchos años, el día de ayer, bueno, el día antes de anteayer, el día del lunes fue un día nefasto para Puerto Rico en lo que tiene que ver con los temas energéticos. Les invito a los que no escucharon o no han ido a las plataformas de redes sociales, a mi canal de YouTube. Saben que este programa lo pueden encontrar en todas las plataformas de redes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Play. Y también ya está, el de ayer está disponible en mi canal de YouTube. El de hoy estará disponible más adelante en esas plataformas. Y sí les recuerdo que a las 10 de la noche se retransmite esta edición de hoy por el canal 85 de Liberty Cable TV. Les invito a que busquen la edición de ayer, donde Ramón Luis Nieves y este servidor analizábamos todas estas noticias que hoy son historias de primera plana en los periódicos, y también que vayan al podcast Análisis de la Z a la A, que grabé con la licenciada Zoela Boy ayer, donde Zoe y yo también, aparte de que hablamos de otros temas, como el tema que hablaré hoy de las alegaciones de violencia de género alrededor de la figura de la senadora Rodríguez Bebe, profundizamos Zoe y yo en esa edición del podcast con este tema de las demandas y todo lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas. Pero lo que un poco analicé ayer con Ramón Luis y en el podcast con Zoela Boy es el consenso de que la demanda de Luma apunta a una estrategia que aumenta las posibilidades de que se queden en Puerto Rico. Es la historia de primera plana, el tema energético es la historia de primera plana en los dos periódicos principales, en el periódico El Nuevo Día, choque legal entre Luma y el gobierno, la demanda que entabló el operador contra la Autoridad para Alianzas Público-Privadas es el primer paso de lo que perfila como un extenso proceso en las Cortes, alertan conocedores del derecho y energía. Y en el caso del periódico El Vocero, el twist es el otro desarrollo negativo para Puerto Rico, Frente Común contra el plan de ajuste de la AEE. El 90% de los bonistas y acreedores firmó un acuerdo para oponerse a la propuesta de la Junta de Control Fiscal y negociar una transacción monetaria que ponga fin a la bancarrota de la corporación. En cuanto a en cuanto a los bonistas, hoy el periódico Metro, en su edición digital, dice que ya formal y oficialmente le presentaron ante la jueza Taylor Swain este grupo que ahora es el 90% de los bonistas, porque los que estaban a favor del acuerdo, cuando vieron los vientos que están soplando gracias al golpe de estado de Donald Trump, que son vientos a favor de los bonistas, pues decidieron cambiarse de bando. Y como decíamos ayer en son de broma, Ramón Luis y este servidor, aunque este no es un tema para reírnos, pues se cambiaron del lado de la fuerza al dark side, al lado de las fuerzas oscuras de los que están pidiendo que se le pague la totalidad de lo adeudado. En cuanto a la demanda, el periódico El Nuevo Día tiene dos notas que un poco reafirman lo que les dije de que esto va para largo. Me reafirmo lo que dije ayer y lo que le dije esta mañana a Mili Méndez en Pegados en la Mañana. Y me reafirmo ahora con alguna información que he recibido en cuanto a los vientos que están soplando en Washington. Luma está haciendo lo mismo que hizo el grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Golden Tree, que se recordarán que esos bonistas de Golden Tree se movieron a Washington y empezaron a decir: la Junta de Control Fiscal son están actuando de forma injusta, están atrasando todo, están gastando mucho, no nos dan lo que nosotros nos merecemos, nosotros queremos acabar la quiebra, pero nos tienen que dar lo que nosotros merecemos. Y llegaron hasta la Casa Blanca y la Casa Blanca votó a los 6 de los 7 miembros. Pues la información que yo tengo es que Luma está haciendo lo mismo. Y la demanda de ayer, que tiene todas unas alegaciones que no tienen nada que ver con la demanda, porque son alegaciones de que pueden ser verdad o no, eso es aparte, de que, me tengo que ir a la pausa. Bueno, ya me están haciendo señales aquí,
Voy a la pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, profundizo sobre el verdadero significado de esa demanda de la Luma a la Autoridad de Alianza Público-Privada y lo interesante de una reunión que hubo ayer con la gente de Luma y con el SAR de Energía. Regreso con más luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 27 de agosto del 2025. Mañana es jueves. Y si mañana es jueves, ¿qué quiere decir eso? Que tendremos más o menos a esta misma hora mañana la sección Perspectiva de Salud, auspiciada por Credentia 360. ¿De qué voy a estar conversando mañana jueves? Con el licenciado Salvador Rovira, de la burocracia en los procesos de credencialización y privilegiación, que eso es todo el proceso mediante el cual los médicos pueden operar como médicos, pueden trabajar en hospitales. Eso es un tema importante. De eso estaremos conversando mañana, repito, en la sección Perspectiva de Salud, auspiciada por Credentia 360 con el licenciado Salvador Rovira. Bueno, antes de la pausa, estaba hablando de las repercusiones y el análisis de esta demanda de Luma. Ahorita como les dije, hay un consenso de todos los expertos de lo que dijimos Ramón Luis y este servidor ayer, y vuelvo invito a que vayan a buscar ese episodio de ayer o ese de Sobre la Mesa, y también hablé de eso en el podcast de análisis de la ZLA con la licenciada Zoela Boy, de que esto es una estrategia para alargar la presencia de Luma, y yo creo que es una estrategia para lograr que, ya sea por cansancio, por desgaste o por presiones de la nueva Junta de Control Fiscal, el contrato se mantenga vigente. Les decía que la información que yo he escuchado es que la gente de Luma, que son dos corporaciones, una de Canadá, otra de los Estados Unidos, de Texas, si mi memoria no me falla, se están moviendo en la capital federal y están, igual que hizo Golden Tree con lo de los bonistas de la autoridad, están llevando su versión. Y su versión es: no nos dejan trabajar allá en Puerto Rico porque el gobierno de Puerto Rico no está cumpliendo con lo que dice el contrato, no nos dan los dineros que nosotros necesitamos porque el gobierno de Puerto Rico quiere que nosotros fracasemos, porque el gobierno de Puerto Rico quiere regresar al modelo de control total por el gobierno y por los políticos, y quieren de esa forma utilizar los fondos federales que le dio Trump después de María. Y esa historia, ese relato, yo no estoy diciendo que lo que alegan sea verdad. Ese relato está llegando hasta la Casa Blanca. Y la apuesta de la gente de Luma es que cuando nombren los nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal, esos nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal no solamente vengan a defender a los bonistas, vengan a defender a Luma. Joan Isabel González, que, pues, como ustedes saben, junto a Manuel Guillama Capella. Bueno, Manuel Guillama Capella es el periodista del Nuevo Día que sigue los temas energéticos. Joan Isabel
toca los temas energéticos, pero sigue todo el proceso de la quiebra del proceso de promesa. Detalla elementos de la demanda que ayer yo no tuve tiempo de cubrirlo con Ramón Luis, que me parece que es importante que conozcamos. Por ejemplo, dice la demanda. Lamentablemente para los ciudadanos de Puerto Rico, Luma no ha recibido la cooperación significativa de parte de los custodios de la vieja guardia. Todo el tiempo la demanda se refiere a la vieja guardia, como para decir que el gobierno de Jennifer González es el gobierno de los que gobernaban a la Autoridad de Energía Eléctrica cuando se fue a la quiebra. Ese básicamente es el mensaje. Dice la nota de Joan Isabel, la demanda de Luma era de esperarse, pues desde hace más de un año la autoridad no transfiere al operador los fondos necesarios para cumplir con su mandato. En mayo pasado, el Nuevo Día reseñó el potencial incumplimiento de la autoridad con el contrato cuando reportó que hasta principios de este año, y solo en el caso de Luma Energy, la corporación pública no había remitido sobre 380 millones de dólares a las cuentas de servicio establecidas en el contrato. Y entonces cita, esto es Joan Isabel resumiéndonos dónde estamos. Pero entonces cita la demanda. Lo más perjudicial es que la autoridad ha incumplido sistemáticamente la obligación de financiar las cuentas de servicio de Luma, lo que ha obligado a Luma a desviar fondos de reparación y mejoras críticas del sistema para continuar operando el sistema a diario y responder a tormentas y emergencias. A diferencia de los múltiples incumplimientos de financiamiento de la autoridad, Luma no ha dado ninguna causa para terminar el contrato. Esto que les acabo de leer, que está en la demanda, no tiene nada que ver con la demanda, porque la demanda, como les dije ayer, es un asunto técnico de cuál es el tipo de disputa que hay entre las partes. Pero esto está escrito no solamente para que lo lea la jueza Taylor Swain, sino para que lo lean en el Congreso, para que lo lean en Casa Blanca. Obviamente, ayer las APP contestaron. En tanto, dice la nota, que eso no lo teníamos cuando Ramón Luis y yo hicimos el programa de ayer. En tanto, la alianza público-privada arremetió ayer contra Luma Energy al señalar que el recurso de sentencia declaratoria incoado por el operador de la red carece de todo fundamento. Con todo respeto, y ustedes saben que yo estoy en contra de Luma, yo me leí la demanda y yo no puedo decir que carece de fundamento los aspectos técnicos, que es lo único que si acoge el caso va a ver la jueza Taylor Swain. Vuelvo a la nota del Nuevo Día. De entrada, la APP indicó que la disputa incoada por Luma debe atenderse en los tribunales de Puerto Rico y no en el proceso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, y alegó que la acción del consorcio estadounidense-canadiense solo busca dilatar y entorpecer los procesos establecidos en el contrato para resolver controversias entre las partes. Bueno, pues ya sabemos que aparentemente le van a pedir, ahora me pongo sombrero de abogado, le van a pedir a la jueza federal que desestime la demanda y simplemente que la jueza federal diga yo no tengo jurisdicción para esto, la jurisdicción es de los tribunales de Puerto Rico porque esta es una disputa contractual. El gobierno, vuelvo a la nota, el gobierno se defenderá enérgicamente ante el tribunal y demostrará que cada una de las 7 peticiones formuladas por Luma es improcedente, agrega la declaración. Así que la pelea está casada. Pero me llamó mucho la atención que ayer, of all days, ayer, no me llamó la atención que hubiese la reunión, porque aparentemente había una reunión programada, pero que Josué Colón, el zar de energía, se sintiera en la necesidad o el deseo, como usted lo quiera llamar, de poner un post en sus redes sociales de que se reunió ayer con Luma. Leo el post de redes sociales de ayer. Durante la tarde de hoy, el zar de energía y director ejecutivo de la autoridad de las APP, ingeniero Josué Colón, sostuvo una reunión con el presidente de la empresa Regulatory Compliance Service Corp, el licenciado Osvaldo Carlos Linares, así como ejecutivos de Luma, liderados por su presidente Juan Saca, y sus respectivos equipos de trabajo con el fin de conversar sobre el estado de los trabajos en los proyectos de infraestructura y se atendieron varios asuntos de seguimiento con el sistema de energía. Continuamos trabajando por Puerto Rico. Y pusieron 4 fotos, yo les voy a mostrar 2 de las fotos.
el body language es algo extraordinario. Aquí hay una foto, si puedes poner la próxima, en la que se ven todos de la mesa. Ustedes, pues, les va a ser difícil verlo. Pero está Josué Colón en el medio de la mesa gigantesca esta en AFAF. Y Juan Saca está a su derecha. Y está así, Juan Saca está así con la foto que le toman, está así con las manos cruzadas así en la barbilla. Un body language de ¿qué rayo yo hago aquí? Y hay otra foto donde pues se ve Juan Saca. Simplemente lo que quiero decir es que me está muy, muy curioso que el día después que fueron demandados y que las APP le están contestando que todo lo que ellos dicen es falso y nada de eso se justifica, se reunieron, no para la demanda, y Josué Colón vio la necesidad de publicar las fotos. ¿Será que mientras están peleando públicamente le ha llegado al gobierno de Jennifer González lo que es el rumor por ahí de que ya Luma está presionando en Casa Blanca y el gobierno de Jennifer González poco a poco va a empezar a dar señales? Porque como Jennifer González le tiene o un gran respeto a Donald Trump, o una gran admiración a Donald Trump, o simplemente miedo a Donald Trump. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer desde ya: si la señal que baja de Casablanca es proteger a Luma Energy, Jennifer González ¿le va a hacer frente al presidente y va a insistir en su promesa de campaña? ¿O empezaremos a ver un cambio de señales y un decir que, bueno, pues vamos a ver si podemos trabajar con Luma y lograr que las cosas comiencen a funcionar? Obviamente el escenario cambió dramáticamente con esa demanda y el escenario cambió dramáticamente con el golpe de Estado de Donald Trump a la Junta de Control Fiscal. Todo lo que sabemos hasta ahora como consecuencia de ese golpe de Estado es malo para Puerto Rico. Pero hoy, 27 de agosto, después de 3 semanas de ese golpe de Estado, todavía la gobernadora aparentemente está respaldando las posiciones del presidente. Lo dijimos la semana pasada. Curioso cómo en cuestión de 2 días Jennifer González y todo su staff dijeron: nosotros estamos en conversaciones con Casa Blanca para quienes van a nombrar a la Junta de Control Fiscal, y el viernes de la semana pasada la gobernadora dijo: no, yo no estoy recomendando a nadie, yo no sé nada de nada. ¿Será que ya la gobernadora sabe lo que ustedes y yo no sospechamos? Que los nombramientos que vienen van a ser nombramientos no solamente para defender a los bonistas, y esto es lo que llevo diciendo desde ayer, luego de la demanda, sino también van a ser nombramientos para defender a Luma. Son las 4:37, creo que me sonaste la musiquita. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 4:42 de la tarde de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025. Hoy vengo de almorzar allí en Bocados Divinos en el Colegio de Abogados. Estaba lleno, full el restaurante. Como siempre, almorcé muy bien, pero fue un almuerzo que fue un placer porque estaba almorzando con quien va a presentar mi libro, con la profesora, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Celina Romaní. Estábamos conversando pues un poco para hablar de la presentación del libro. Como ya muchos de ustedes saben, es el 11 de octubre, jueves 11 de octubre, a las 6 de la tarde en la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así que fue una conversación muy agradable con Celina Romaní. Me hizo más preguntas sobre pues, el libro, pero obviamente qué va a decir ella y cómo lo va a analizar, pues están todos invitados 11 de octubre a las 6 de la tarde en la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Habrán otras presentaciones del libro. El libro ya está en casi todas las librerías en el país. Ya lo pueden conseguir en Casa Norberto, en Bookmark, sus tiendas de San Patricio, Ciudadela y Atillo, en El Candil en Ponce, Bajo el Árbol de Carambola y en Biblio Service. En la medida que se añadan más librerías, lo estaré anunciando, pero el precio en cada una de las librerías
es de $49.50 y todavía en la preventa, si lo ordenas a través de acevedovila.net, facilito, mi apellido, acevedovila.net, o en ATH Móvil, estamos aquí en el estudio ATH Móvil by Evertex, si lo ordenas a través de ATH Móvil y vas a la sección de negocio, a la sección de business, escribes publicaciones PR de Puerto Rico, publicaciones PR, y en la preventa, que durará unos días más, directamente a través de esas dos plataformas, por $40 y te lo enviaremos a vuelta de correo. Los que han hecho las órdenes durante la última semana, se habían agotado la primera tirada, ya llegaron, así que yo presumo que antes de, quizás al final de esta semana, pues se podrán procesar los que lo ordenaron por correo, los ordenaron por internet y los recibirán a vuelta de correo. Bueno, al otro tema que ha dominado la atención del país durante ya más de una semana, y me refiero a la querella que se presentó relatando unos alegados incidentes de violencia de género entre el señor Mercader y la senadora Rodríguez Bebe. Hoy hay más desarrollo, algunos de ellos de hace apenas unos minutos. La procuradora de la mujer fue citada, y ella reconoce que fue citada por la policía de Puerto Rico. Ahí ven la nota de Metro. Procuradora de las mujeres confirma que fue entrevistada por la policía sobre la carta anónima vinculada a la senadora. Recordarán que la senadora durante el fin de semana fue y presentó una querella en la policía, no sobre el incidente, aunque la senadora no ha negado el incidente. Esto es bien importante, ella no ha negado el incidente. Lo único que se ha negado a través de su ex esposo, y que está actuando un poco como portavoz de ella y abogado de ella, Jaime Sanabria, lo único que se ha negado es que el relato en la carta de que el incidente último ocurrió frente a los hijos, que eso no es del todo correcto, pero lo demás no se ha negado, pero sí presentó una querella por la filtración. La procuradora es citada en el periódico El Nuevo Día, donde ella dice que ya ellos hicieron su propia investigación y que concluyeron que la filtración no salió de la oficina de la procuradora de la mujer. No sé cuán profunda fue la investigación, suena a ella investigándose a sí mismo. Además, el problema que yo tengo es que la gobernadora llegó a esa conclusión a los minutos de todo esto comenzar. O sea, la querella se recibe en la oficina de la Procuradora de la Mujer el miércoles, y el jueves es el incidente donde la gobernadora responde y pierde el control ante una pregunta del periodista de Noticel, Juan Costa, que básicamente lo que le dijo fue: ustedes no van a investigar. Y la gobernadora dijo que eso no había salido de allí. Así que está un poquito fuerte nosotros confiar en la investigación de la Procuradora de la Mujer cuando ya la propia gobernadora, sin haber hecho ninguna investigación, había eximido de toda responsabilidad a la oficina de la Procuradora de la Mujer. Pero yo estaba escuchando esta mañana a los chicos de Puestos para Mañana. Hicieron un análisis que me estuvo bien, bien interesante. Ok. Se supone que la querella que reciba la oficina de la Procuradora de la Mujer sea confidencial, para proteger a la víctima. Es cierto que la querella se filtró, y esa es una de las cosas que debería estar bajo análisis. Pero, una vez la querella se filtra, ¿actuaron correcta y legalmente la gobernadora y la procuradora cuando validaron que existía una querella y que la senadora Rodríguez Bebe era la alegada víctima en esa querella? Porque el miércoles por la noche la procuradora emitió un comunicado donde validaba la querella. Es más, la tengo aquí todavía. No sé si la he borrado. Yo creo que no la he borrado. Ajá, aquí está. Expresiones autorizadas de la Procuradora de Mujeres. Esto fue el 20 de agosto, el mismo día que la querella se filtró. La Procuradora de las Mujeres, licenciada Astrid Piñero, informó que hoy la Oficina Procuradora de las Mujeres recibió una carta anónima que contiene unas alegaciones que vinculan figuras públicas. Es importante aclarar que esta carta, que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación, no proviene de nuestra oficina. Se recibió de forma anónima y ha sido objeto de atención inmediata, enviándose
a las autoridades pertinentes con jurisdicción para investigar. Al otro día, en programas de radio y de televisión, incluyendo a preguntas de la licenciada Zoe Lavoy en Tele 11, ella dijo, bueno, la que se filtró es esencialmente la misma que se nos entregó. Al otro día, la gobernadora extensamente validó la querella. Entonces, mi pregunta es, si se suponía que la querella fuera confidencial por mandato de ley, y hago una aclaración, porque esto es bien importante si usted cree que existe la violencia de género, y con todo respeto le voy a decir a la senadora Rodríguez Bebe que ella ha entrado en contradicciones. Las querellas que se hacen en la policía de Puerto Rico no son confidenciales. O sea, si usted tiene una pelea con el vecino y el vecino le da una bofetada y usted radica una querella, eso es público. ¿Por qué las querellas de violencia de género son confidenciales? Porque entendemos como sociedad que hay algo que se llama violencia de género. Y que hay que proteger a las víctimas de violencia de género. A las víctimas de lo demás, la policía lo hace público. Así que esto es bien importante que lo entendamos. Ahora, mi pregunta es, se filtra la querella e inmediatamente la procuradora y al otro día la gobernadora validan que existe la querella con esos nombres, con el nombre de la víctima, con esos hechos. Esa validación de la gobernadora y de la procuradora no fue una violación de ley. Porque hemos visto múltiples ocasiones en otros escenarios que pudieron haber dicho, sobre eso yo no puedo hacer ningún comentario. Lo único que yo les puedo decir a ustedes es que si se recibe una querella en la oficina de la Procuradora de la Mujer, se va a procesar y se va a investigar y se va a hacer todo lo que hay que hacer para proteger la seguridad de las víctimas. Lo dejo ahí a los que son expertos en la Ley 54. Pero creo que la validación por parte de la gobernadora y de la Procuradora de la Mujer, si no es una violación, por lo menos una violación al espíritu de la Ley 54 y al deseo de que todo esto se mantenga confidencial para proteger a la víctima. Y eso me lleva a un desarrollo de hoy, de hace unos minutos. Ya lo levantó el periódico El Nuevo Día, pero yo tengo aquí la carta original. La senadora Rodríguez Bebe, que no solamente presentó una querella ante la policía para que se investigue la filtración, y ahorita voy a la contradicción, le acaba de enviar una carta a la procuradora donde dice lo siguiente: el anonimato en los procesos de querellas se ofrece para que nadie guarde silencio por miedo a que se tomen represalias. Es decir, el fin del anonimato no es proteger al querellante, sino la protección de las alegadas víctimas. Totalmente de acuerdo, senadora. Por lo tanto, si la persona querellante es la misma que expone y desprotege públicamente a la alegada víctima, no solo el propósito del anonimato desaparece, sino que, además, ese anonimato deja de ser una protección y se convierte en un arma peligrosa. No se puede pedir que se proteja la identidad de quien utiliza la misma querella para atacar y destruir públicamente. ¿Qué está haciendo la senadora? Está dando por buena la palabra de la gobernadora y de la procuradora de la mujer, que ella dice que quien filtró esto fue quien llevó la querella. Vuelvo al párrafo. Eso no es justicia, es un abuso del proceso. Y lo más grave, coloca en posición de vulnerabilidad a las personas mencionadas, afectando su vida, su honra y la de sus hijos y familiares. Por ello, el interés apremiante de proteger la vida, la dignidad y la integridad de quienes hemos sido señalados exige que en este caso se revele la identidad de la persona que, bajo el manto del anonimato, ha hecho un uso malicioso de un mecanismo que debe ser de protección y no de ataque. Y entonces aquí viene el puntillazo de la senadora. El 26 de agosto del 2025, según reseñaron distintos medios de comunicación, usted, se refiere a la procuradora, aseveró en declaraciones escritas que el documento que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación es el que fue devuelto a la persona que lo llevó, lo que refuerza su intención de manejar esta situación con el máximo de transparencia. Ante la situación antes expuesta, solicito respetuosamente que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres actúe con la responsabilidad que este momento requiere, evaluando la renuncia voluntaria a la confidencialidad que conlleva hacer pública la querella y que tome las medidas necesarias para que la verdad y transparencia prevalezca sobre el abuso. Y firma Joan Rodríguez Bebe, recibido en agosto 27 a la 1 de la tarde. La senadora le está tomando la palabra a la procuradora.
y le está diciendo, pues si no fue usted, diga quién fue, y que esa persona a quien sea mencionada le diga al país si de verdad fue ella quien la filtró o no fue ella quien la filtró. Pero me tengo que ir a la pausa. Cuando regrese luego de la pausa, senadora, usted está entrando en una contradicción. Lo explico cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 5 de la tarde de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025. Me informan que ahorita dije que la presentación del libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997 al 2025, y que estará a cargo de la amiga Celina Romani, que dije que era el 11 de octubre. No, es el 11 de septiembre, ya mismito, en 2 semanas y media. Es la presentación, en 2 semanas y un día, es la presentación del libro en la Escuela de Derecho de la UPR, en la biblioteca de la Escuela de Derecho. Están todos invitados, así que si me expresé equivocadamente, no es tan lejos como el 11 de octubre, es ya mismito el 11 de septiembre. Luego habrá otras presentaciones en algunas librerías y en algunos otros lugares, y las estaré anunciando. Antes de irme a la pausa, dije que iba a terminar con este tema de la controversia relacionada con la querella presentada sobre un alegado incidente de violencia de género contra la senadora Rodríguez Bebe, y la querella presentada por la senadora Rodríguez Bebe, en la que la senadora exigió que se investigara por qué se filtró, y ahora el seguimiento que le da la senadora, donde la senadora dice, bueno, pues si la procuradora de la mujer jura y perjura que no fue su oficina y que fue quien llevó la querella, pues yo le pido que la haga pública. ¿Dónde está la contradicción? La senadora Rodríguez Bebe no cree en la ley de violencia de género. Y aunque no ha negado el incidente, se ha negado a radicar una querella al amparo de esa ley. Sin embargo, reclama la confidencialidad de las víctimas al amparo de la ley 54. O la ley es buena o la ley no es buena, porque si tú no crees en la violencia de género y tú crees que una agresión contra una mujer en una relación de pareja se debe ver como una agresión cualquiera, pues una agresión cualquiera se radica una querella en la policía de Puerto Rico y no hay confidencialidad. O sea, la senadora, esa carta que les acabo de leer, primero la querella que le presentó a la policía en el fin de semana, viernes creo que fue de la semana pasada, y la carta que le acaba de enviar a la procuradora de la mujer, son vivos ejemplos de que la senadora está reconociendo que en Puerto Rico hay un problema de violencia de género y que hace falta la ley 54. Porque si las agresiones físicas, mentales, psicológicas en las relaciones de pareja fueran un asunto como cualquier otra relación de violencia, pues en esas no hay confidencialidad. O sea, si un hombre le da una bofetada a una mujer porque se pelearon por el parking, la mujer radica una querella y no la radica bajo la ley 54 porque no son una relación de pareja, se pelearon por el parking. Y esa mujer radica la querella en la policía, esa querella no es confidencial. Pero esa es la postura de Proyecto Dignidad y de la senadora Rodríguez Bebe. Que si un varón le da una bofetada a su pareja, eso no es nada especial, eso es si es un delito. Ellos no están diciendo que no es un delito. Ellos están diciendo eso se tiene que tramitar de la misma forma que si un hombre le da otra bofetada a otro hombre. 2 vecinos se dan una bofetada. Pero, de momento la senadora está invocando la ley 54 para proteger la confidencialidad de ella como víctima bajo la ley 54. De esto hablamos en el podcast Soy Yo, que está disponible desde anoche a las 7 en nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Lo analizamos con mucha profundidad y con mucho respeto. Pero tú no puedes invocar la ley para lo que te conviene. Y yo honestamente pienso
que si lo que se dice en esa querella, que no la presentó ella, es cierto, la senadora tiene una responsabilidad de activar los mecanismos de la ley 54. Si los está activando para en un momento proteger su privacidad, su intimidad, como víctima, ella está describiéndose como víctima de ley 54. Porque si fuera víctima de una agresión callejera, no había confidencialidad. Yo lo he dicho anteriormente, yo creo que esto debería ser una oportunidad para que el partido Proyecto Dignidad y la propia senadora reflexionen sobre las posturas ideológicas que ese partido ha tenido en todo lo que tiene que ver con violencia de género en Puerto Rico. Bueno, el secretario del Departamento de Educación, en lo que me parece una muy buena actitud, hoy en una entrevista bastante extensa en la página 8 del periódico El Nuevo Día, habla sobre los grandes retos que tiene la Universidad de Puerto Rico. Recordarán que el secretario es miembro ex oficio, o sea, todos los secretarios de educación son miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Bajo un título Jefe de Educación plantea desafíos de la UPR. El secretario, y voy a leer algunos párrafos para entonces darle mi reflexión, para primero resumir de qué es lo que le está hablando. Es una nota de Keila López Alicea en el periódico El Nuevo Día. El secretario reconoció que existe una desconexión entre los intereses y necesidades de estudiantes de escuelas públicas y los ofrecimientos y oportunidades de la UPR, brecha que las instituciones de educación superior privada han sabido llenar. De salida, mi aplauso a Eliezer Ramos. Es una introspección y es un reconocimiento de que hay un problema. De que las demás universidades privadas, ante los retos demográficos, ante los retos laborales, están siendo creativos, innovadores, y que la UPR, quizás con algunas excepciones de algunos recintos, de algunos decanatos, yo le puedo decir, por ejemplo, la Escuela de Derecho de la UPR hoy es, pero extraordinariamente diferente a cuando yo fui estudiante o a cuando yo, tiempo después, pasaba por esa escuela, en términos de las clínicas de derecho que existen, igual en las otras privadas también, pero estoy hablando de la UPR. Pero vuelvo a lo que dice el secretario Ramos Párez. Tenemos muchas universidades privadas con presencia en las escuelas desde edades muy tempranas, con ofrecimientos con acuerdos colaborativos. Ahora hago también un paréntesis. Yo he ido a la Escuela de Derecho de la UPR a hablarle a estudiantes de escuela superior en programas generados por la decana de la escuela y el equipo de ella, de la Escuela de Derecho de la UPR, para interesar a estudiantes de escuela superior en que sigan cursos de derecho y que los hagan en la UPR. Cuando para tú llegar a la escuela de derecho, primero tienes que hacer el bachillerato. Pues la escuela de la UPR, la escuela de derecho de la UPR, tiene unos programas que invitan, yo le he ido a hablar a estudiantes de escuela superior. Esto es lo que están haciendo también las otras universidades y que en términos generales no hace la UPR. Vuelvo a la nota. La Universidad del Sagrado Corazón, Ana G. Méndez, te puedo decir que están activos en las escuelas, en contacto con los maestros, en contacto con los estudiantados. Hay estudiantes ya adelantando créditos universitarios y en menor escala eso lo vemos con la universidad. Entonces, pues obviamente hace referencia a lo que habíamos visto, los datos que se vieron anteriormente, de que por primera vez hay más estudiantes de escuelas privadas entrando al sistema de la Universidad de Puerto Rico que de escuelas públicas. Claro, está el dato positivo que destacamos recientemente, que este año la UPR Río Piedra tuvo una matrícula mayor que el año anterior. Dice la nota aquí. Ramos Márez indicó que esa presencia de instituciones privadas en los planteles sirve para atraer a los alumnos, así como la rapidez con que las instituciones privadas modifican sus ofrecimientos para ajustarlos a lo que buscan los jóvenes que salen de la escuela superior.
Cita textual: yo creo que hay un tema de mercadeo, de respuesta e igualmente de adaptación. Los muchachos de hoy quieren ir a estudiar lo más rápido posible, carrera rápida. Dentro de la modernidad vamos buscando y vemos unos recintos más activos con esto en la universidad y otros recintos que todavía necesitan adaptarse a lo que es el mundo laboral. El secretario destacó que recintos como Carolina y Arecibo se han estado moviendo para modernizar sus ofrecimientos académicos. Asimismo, recalcó que existen acuerdos entre recintos y educación, como el programa de admisión adelantada Dual Enrollment con el recinto de Mayagüez, que permite a alumnos de escuela superior adelantar créditos universitarios. No obstante, indicó que son las universidades privadas las que en general tienen mayores ofrecimientos en cursos cortos, y eso es cierto, y hace más uso de la tecnología, ya sea dentro del salón de clases para dar cursos presenciales, como en la disponibilidad de programas a distancia. Destacó además que la UPR pierde estudiantes por su propia burocracia. Repito, aplaudo esta introspección del secretario de Educación, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ojalá, y no se quede simple y sencillamente como una reflexión filosófica, sino que él, como miembro de la Junta, que presumo que votó por la actual presidenta de la Universidad de Puerto Rico, desde esa Junta presione, incentive, logre cambios en la cultura de las instituciones de los diferentes recintos de la Universidad de Puerto Rico. Vuelvo y repito, él lo dice claramente, no todos los recintos ni todos los programas están negándose a la innovación, pero lo que sí está reconociendo es que las universidades privadas están siendo mucho más efectivas en, número uno, acercarse a los estudiantes de escuelas públicas, y número dos, modernizar, modificar, innovar su oferta curricular, académica y de grados para serle verdaderamente más atractivo a los estudiantes de las nuevas generaciones, pero obviamente le está hablando particularmente de las escuelas públicas de Puerto Rico. Así que ojalá, vuelvo y repito, esto pase de una mera reflexión y se convierta en acción concreta para beneficio de los jóvenes puertorriqueños. Y en una recordarán que creo que fue la semana pasada, el periódico El Nuevo Día tuvo una historia de primera plana de cuántas investigaciones sobre fraude electoral estaban en el Departamento de Justicia, y yo critiqué duramente diciendo, bueno, pues está chévere que estén abiertas las querellas, pero ¿cuánto van a esperar? ¿Cuán complicado puede ser una investigación del tipo de fraude que se alega que ha ocurrido en Puerto Rico? Porque, repito, nadie está diciendo que hubo un hackeo de las computadoras y que entonces cambiaban los votos y esto era una gran conspiración que tenemos que de alguna forma... No, aquí lo que están hablando es de alguien que endosó fraudulentamente, de alguien que le quitó la papeleta a uno frente cuando iba a votar, cosas así, que tú sabes quiénes son los testigos. Y en aquella ocasión hablé de dónde estaba, pregunté retóricamente dónde estaba la investigación que solicitó la abogada Nelsa López, la viuda de Rafael Hernández Colón, que recordarán ustedes que a inicios del 2024 denunció públicamente que a ella le habían falsificado su firma en el endoso a uno de los candidatos en la primaria del PNP a comisionado residente. Bueno, pues hoy, página 12 del periódico El Nuevo Día, Nelsa no se queda callada, y la conocemos, es una mujer de opiniones fuertes, alega voto fraudulento, quedó en nada. Una nota de Gloria Ruiz Quillan, donde da detalles de las entrevistas. Esto es lo triste. Es más, hubiera sido mejor que no entrevistaran a nadie, que se le sentaran encima del expediente y dijeran, no voy a investigar nada porque no me importa. Pero hacerle creer a la víctima, en este caso de un fraude, que lo están investigando para después no hacer nada. Nelsa López Colón denunció ayer que la querella que radicó por un supuesto endoso fraudulento en el pasado ciclo electoral quedó en nada,
considerándolo una falta de respeto de la Comisión Estatal de Elecciones, y yo creo que del Departamento de Justicia. Pero eso soy yo, estoy leyendo la nota de Gloria Ruiz Quillan, porque miren lo que ella dice. Me entrevistó un fiscal y le di el nombre de otras personas que les pasó lo mismo. 3 personas en adición a mí que eran conocidos míos. Ella, la fiscal, los entrevistó. Tenía una carpeta gruesa. Después sigo citando lo que le dice Nelsa al periódico El Nuevo Día. Después de la entrevista, me tomaron declaración jurada y en lo que estaban tomándome la mía, le toman la declaración jurada a 2 de mis amigos. No creo que citaron al tercero. Eso fue como en abril del 2024, hace año y medio. En junio de ese mismo año llamé y pregunté qué está sucediendo con todo esto. Cambiaron la fiscal en junio y de ahí en adelante yo no volví a escuchar nada. La querella de ella es de febrero del 2024. Como les dije, ella sí firmó un endoso para un candidato a representante de distrito del PNP. Y aunque es popular, eso no es nada malo. Era su amigo, ella dijo, era su amigo. Pero entonces alguien cogió esa firma y la información de ella que le dio a quien ella sí endosó y lo vaciaron en un endoso para Elmer Román, precandidato a comisionado residente, en la plancha. ¿Con quién? Con la actual gobernadora, Jennifer González. Explicó que, entonces obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que ella, cuando recibió un mensaje de texto que se envió, validando que ella había sido ella, y ella pues responde que no. Entonces, ella fue a la policía. En la policía contó López Colón, su caso fue atendido por la oficial Katiria Rossini. Posteriormente el asunto fue referido al Departamento de Justicia. Por eso es que yo creo que aquí la crítica no es a la comisión, la crítica es al Departamento de Justicia. Entonces, aquí van a la nota que les dije anteriormente. Recientemente, y a petición del Nuevo Día, Justicia divulgó un listado con 18 querellas investigadas por la agencia sobre posibles delitos electorales, pero de la de López Colón no figuraba. ¿Se acuerdan que yo dije, pero ¿dónde está la de Nelsa? Pues no está, desapareció bajo el gobierno de Jennifer González. En la lista tampoco estaba otra querella sometida por una electora que quiso emitir un endoso a favor de Román, pero el sistema le alertó que ya había favorecido a su rival primarista, William Villafañe. Qué curioso que cuando son querellas que tienen que ver con candidatos del PNP, ahora no aparecen en la lista bajo investigación del Departamento de Justicia. Dice Nelsa, yo radiqué varias mociones en la Comisión Estatal de Elecciones pidiendo que me dijeran cuál era el estatus de mi caso y pidiendo que me dijeran qué se iba a hacer. Entonces ellos jamás me dijeron nada. Dice el Nuevo Día, pese a solicitud, no hubo reacción de la Comisión Estatal de Elecciones ni de Justicia. Estamos en un país donde todos los días la gente va perdiendo la confianza en sus diferentes instituciones. Y 2 instituciones que han sido laceradas en la confianza del país son precisamente la Comisión Estatal de Elecciones y el Departamento de Justicia. Ya no se trata, en el caso de Nelsa, ya no se trata de que el Departamento de Justicia esté arrastrando los pies, que es lo que pasa en los otros 18 investigaciones. O sea, ¿qué puede ser más complicado? O sea, esto es cuestión de traer 2, 3, 4 testigos. Y si lo van a engavetar, pues díganlo. Tengan la valentía de decir, no vamos a procesar a nadie. Pero ahora en el caso de Nelsa, aquí lo que aparenta es un encubrimiento. Porque si hubiese un informe diciendo, luego de haber examinado y escuchado a los testigos y a bla, 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 y a la querellante, concluimos que no constituye el delito porque bla, 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 y bla, bla, bla. No. Además, aquí hay unos derechos de las víctimas que se le informe cuando presentan querella cuál es el estatus de la investigación. Y podrán decir, ay, pero si esto se trata de un endoso, un candidato político. No, se trata de nuestro proceso democrático. Y se trata de 2 instituciones vitales para el país. Una, la que administra las elecciones,
Comisión Estatal de Elecciones. Ya tenemos una abstención electoral altísima porque la gente no confía ni en las elecciones. Y la otra, el Departamento de Justicia. Y yo, honestamente, yo quisiera mañana leer en el periódico El Nuevo Día una respuesta clara y contundente del Departamento de Justicia que nos diga por qué, que primero, qué ha pasado con esa investigación y por qué no se ha acusado. Si es, o sea, es tan sencillo. Simple y sencillamente decir: aquí está el testimonio de Nelsa, aquí está lo que se presentó ante la Comisión Estatal de Elecciones. Obviamente tienen que entrevistar a las personas que manejaron, porque eso tiene un nombre de quien presenta. O sea, aquí no hay endosos anónimos. Los endosos tienen el nombre de la persona que endosó y el nombre de la persona que tramitó el endoso. Y si quien tramitó el endoso no fue la persona que falsificó, ese que tramitó el endoso, pues sí puede decir: bueno, yo simplemente tramité el endoso que me trajo fulano, mengano o perencejo. O sea, no estamos hablando de investigaciones complicadas. No hay duda, para mí no hay duda, que por razones políticas el Departamento de Justicia ha decidido no investigar querellas de fraude electoral, de violaciones a la ley electoral, si hay la mera posibilidad de que se vincule a activistas del Partido Nuevo Progresista. Aquí no hay ley del fiscal especial independiente. Nelsa no es una funcionaria pública. Las personas que hicieron este fraude aparentemente no era un jefe de agencia, no era nadie a quien le aplique la ley del fiscal especial independiente. Esto está en las manos exclusivas del Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia ha decidido encubrir básicamente todas las alegaciones de fraude electoral que impliquen directa o indirectamente a activistas del PNP. Son las 5:21, regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:26 de la tarde. Hay un detalle sobre la oficina de la Procuradora de la Mujer que se me olvidó ahorita mencionar. Digo, porque no tiene que ver directamente con la controversia que estábamos analizando, pero en momentos donde se está cuestionando las prioridades, las acciones de la oficina de la Procuradora de la Mujer, leo aquí de la página web de El Guapa Televisión: oficina de la Procuradora gasta miles en vehículos de lujo. Wow. Dice aquí la nota: la oficina de la Procuradora de las Mujeres adquirió una nueva guagua. La Administración de Servicios Generales confirmó la compra de una guagua Chevrolet Tahoe 2025 con un costo de $73,378, que ofrece un, entre comillas, viaje con suavidad y que equivale al doble del salario promedio en Puerto Rico, que ronda los $36,000. La compra fue aprobada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y contó con el visto bueno de la Secretaría de la Gobernación, Francisco Domenech, según lo exige la orden administrativa para adquisiciones mayores de $50,000. Y les aclaro, $73,378 es sin arbitrios, porque cuando el gobierno compra no tiene que pagarse a sí mismo los arbitrios. Así que esta es una guagua que probablemente, si usted la fuera a comprar por ahí, le costaría $90,000 o $100,000. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿qué necesidad tenía o tiene la Procuradora de las Mujeres por una guagua tan cara? No estoy diciendo que no tenga un vehículo, pero por una guagua tan cara. Así que esa se me había quedado cuando ahorita estuve hablando de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, pero ahí está la información. Bueno, y temprano en la mañana aquí con Mili Méndez, dos historias pues de verdad desgarradoras.
Una, la historia que tuvo aquí al oficial del orden público que fue a la escena y que estaba investigando, que es la historia de la mujer que fue hallada muerta en un alquiler, una casa de alquiler o lugar de alquileres, pero que fue encontrada muerta ya aparentemente en estado de descomposición, con un bebé pegado con su cordón umbilical. De lo que yo escuché de la entrevista, no parece en ese, aunque se iba a tratar como un feminicidio, como debe ser, no parece que, por lo menos, no quiero prejuzgar, pero yo vine temprano aquí a Radio Isla, así que escuché y vi al oficial del orden público que estaba acá, perdón, se me fue su nombre, y no parece que la escena había violencia. El cuarto o el apartamento donde estuviera estaba cerrado. Así que parece que es una tragedia de una mujer que por las razones que fuese, aparentemente tenía complicaciones de salud. También escuchamos que un familiar, la persona no era de Puerto Rico, yo no sé si es que era extranjera o es que era una puertorriqueña que no vivía en Puerto Rico, tampoco es fundamental. Pero sí había un familiar de fuera de Puerto Rico que aparentemente se comunicaba con ella y parece ser que ese familiar no sabía que ella estaba embarazada. Así que me parece que estamos ante una situación de una mujer que por las razones que fuera, o decidió dar a luz sola, por las razones que fuera, o de forma imprevista se fue de parto y no tuvo cómo pedir ayuda. Pero nada, la escena, nada más que imaginarnos esa escena, era fuertísima. Pero en lo que tristemente se está convirtiendo ya no en una emergencia, casi una epidemia de violencia contra la mujer en Puerto Rico. También temprano en la mañana, Mili comenzó a reportar el hallazgo de una mujer que murió en Patillas. Todo tiende a indicar que es un feminicidio. La mujer tenía aparentemente varias heridas de algún objeto punzante. Los vecinos del barrio, esto ocurrió en la Villa Pesquera del barrio Bajos en Patillas. Los vecinos aparentemente escucharon los gritos de auxilio de la mujer. La policía llegó. Aparentemente cuando la policía llegó estaba viva. He visto historias, simplemente lo voy a mencionar, he visto notas en las redes sociales de periodistas diciendo que la ambulancia tardó en llegar y la persona finalmente murió. Por lo menos hasta antes de entrar aquí a Radio Isla, no se había acusado, o no sé si se había algún sospechoso, pero yo no tengo que ser experto para saber que por la descripción de lo que sucedió, da la sensación de un feminicidio íntimo. Así que ya son demasiados. Y han sido varios. En los últimos días estuvo el incidente de la mujer que su esposo alegó que se tiró del carro, pero que está también bajo investigación. Y la realidad es que en las últimas semanas hemos tenido nuevamente, lamentablemente, un repunte de acciones claras de violencia de género aquí en Puerto Rico. Y no vemos una acción coordinada de la policía, de las agencias del gobierno de Puerto Rico para atender esta lamentable situación. Bueno, y en otra nota de aquí de Puerto Rico, pero que tiene que ver con las políticas discriminatorias de Donald Trump, el gobierno federal está amenazando con tumbarle $1 millón al Departamento de Salud de Puerto Rico, porque el Departamento de Salud de Puerto Rico, como debe ser, tiene unos programas que hacen referencia al tema de identidad de género, que mayormente son programas para atender las necesidades de salud física y o mental de la comunidad LGBTQ+. Dice la nota del periódico El Nuevo Día, edición digital. Salud Federal amenaza con quitarle poco más de $1 millón a Puerto Rico por reconocer la identidad de género. Dan un plazo de 60 días al gobierno de Jennifer González, a 40 estados, a Washington, D.C. y los demás territorios.
La nota obviamente de José Delgado. El Departamento de Salud de Estados Unidos exigió el martes al gobierno de Puerto Rico que elimine toda referencia a la identidad de género de sus materiales educativos del programa de educación para la responsabilidad personal si no quiere perder acceso a más de $1 millón asignados a esa iniciativa. Es una carta que no se le dirige a Puerto Rico nada más, se le dirige a 46 jurisdicciones. En un documento que Salud Federal distribuyó, Puerto Rico todavía tiene pendiente recibir $1.069.741. El subsecretario interino de Salud sostuvo que esta acción refleja el compromiso continuo de la administración Trump de proteger a los niños de los intentos de adoctrinarlos con ideología delirante. Si algo están haciendo es metiendo ideología ultraconservadora en la ciencia. Pero obviamente ese es el gobierno de Estados Unidos. Ese es el gobierno de Donald Trump. Ese es el gobierno que respalda Jennifer González y Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Tanto la administración de Trump como sectores conservadores en Puerto Rico prefieren describir la identidad de género, la percepción de que una persona tiene sobre su género, como ideología de género. Y así se refirió en el documento del Departamento de Salud Federal. La rendición de cuentas, esto es lo que dice el subsecretario federal. La rendición de cuentas está en camino. Los fondos federales no se utilizarán para envenenar las mentes de la próxima generación ni para promover agendas ideológicas peligrosas. La administración Trump asegura que el PrEP, que es como se llama ese programa, refleje la intención del Congreso, no las prioridades de la izquierda. Esa es la agenda. Esto apenas está comenzando. Las consecuencias de las políticas discriminatorias de English Only, políticas contra la comunidad LGBTQ+, contra las minorías raciales, contra la minoría hispana, esas políticas de Donald Trump las va a poner en vigor y van a tener repercusiones en Puerto Rico. Y van a tener repercusiones negativas. Ayer citábamos al presidente de la Universidad Católica diciendo cómo 12 estudiantes extranjeros de Latinoamérica les negaron la visa para estudiar en la Universidad Católica de Ponce porque poniendo en vigor las normas del English Only de Donald Trump, como no pasaron el examen de inglés en las embajadas de los países, en la embajada americana de los países donde estaban, pues no los dejaron venir a Puerto Rico, aunque en Puerto Rico iban a coger clases en español. Y ahora vemos un caso concreto. Yo estoy seguro que no se van a pelear $1 millón porque ¿qué es lo que van a hacer? Van a implantar las políticas discriminatorias del gobierno de Donald Trump, que lo que quiere hacer es invisible a la comunidad LGBTQ+, y ya mismo van a ser invisibles a los negros, ya mismo van a ser invisibles a los hispanos. Pero esa es la política pública del gobierno de los Estados Unidos en este momento. 5:37, regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Regresa el Festival de Cine Internacional de Puerto Rico. 40 películas de 23 países e invitados del exterior. Del 28 de agosto al 3 de septiembre, en el Fine Arts Cinema Café de Miramar y Plaza del Caribe en Ponce, con el auspicio de Banco Popular, Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Municipio Autónomo de Ponce, Compañía de Turismo, El Nuevo Día, 3 Apres, Coca-Cola, Ballester Hermanos, Liberty y Caribbean Cinemas. Información al 787-300-1555 en Facebook e Instagram y www.festivalpuertorico.com. Te invita Radio Isla. Oye, Brian, no te vayas. Llévame contigo para la playa. Y oye, Ana, no seas tan changa. Llévame contigo para la guancha. Llévame con Polgar y márcalo así. Llévame con Polgar pa' donde vayas.
pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Boygar pa' donde vayas. Radio Isla 1320, El Tránsito. Miércoles, mitad de semana, son las 5:39. ¿Cómo estarán nuestras carreteras? Con el informe del tránsito, Aixa Vázquez. Saludos, Aixa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:44 de la tarde de hoy, miércoles 27 de agosto, entrando al último segmento de la edición de hoy de Sobre la Mesa. Te recuerdo que además de escucharme en vivo, ya estamos terminando el programa. Me puedes encontrar grabado más tardecito hoy o temprano mañana en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. También en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play. Y te recuerdo que esta edición y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten por el canal 85 de Liberty Cable TV a las 10 de la noche. Así que hoy a las 10 de la noche me ves en el canal 85 de Liberty. También te recuerdo que busques el otro podcast en el que participo semanalmente, en el podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy, donde en la edición de esta semana tomamos o analizamos muchas de las noticias que siguen siendo de mucha actualidad. La demanda presentada por DACO contra Luma y que ya está en el Tribunal Supremo, la sorpresiva, o no sorpresiva, pero la interesante, complicada demanda de Luma contra el gobierno de Puerto Rico y sus implicaciones, y también analizamos con mucha profundidad, Zoe y este servidor, el incidente o la alegación del incidente de violencia de género alrededor de la figura de la senadora Rodríguez Bebe y las acciones o inacciones de la Procuradora de la Mujer en este tema. Ese es otro canal en YouTube bajo el nombre de Análisis de la Z a la A. Te invito a que en ambos, el de este servidor y de Análisis a la Z a la A, que te suscribas, que le das a la campanita ahí en YouTube y recibirás los avisos cada vez que haya una nueva determinación. Bueno, antes de irme a la pausa, hablaba del efecto de las políticas de Donald Trump en Puerto Rico y cómo hay cerca de $1 millón en el Departamento de Salud que nos están amenazando con quitarnos a nosotros y a otras jurisdicciones, simple y sencillamente por tener folletos, documentación, páginas web donde orientan sobre perspectiva de género, y obviamente son temas de salud, mayormente para proteger a la comunidad LGBTQ+. Bueno, pues ya en un tema más puramente de Estados Unidos, uno de los valores que siempre hemos admirado de la nación americana es el derecho que tú tienes a expresarte sobre tu gobierno, a criticar a tu gobierno sin temor a consecuencias. Y uno de los foros que históricamente se utilizan para usted llevar sus quejas, sus preocupaciones, es el Congreso de los Estados Unidos. Pues un grupo de 180 empleados o ex empleados de FEMA le enviaron una carta a miembros del Congreso donde señalaban sus serias preocupaciones de que las políticas establecidas por Donald Trump estaban debilitando tanto a FEMA, apunten aquí, nosotros aquí en Puerto Rico, zona de huracanes, que se cumplieron ayer, creo que era 20 años del paso de Katrina por Luisiana, por New Orleans, que las políticas de Donald Trump debilitando tanto a FEMA, pues podrían significar la incapacidad de FEMA a responder a fenómenos o catástrofes como la que se vivió en Katrina y en el caso nuestro como María. La firmaron 180 empleados actuales y antiguos, o sea que ya se habían retirado de la carta. 35 firmaron con sus nombres, mientras que 141 firmaron anónimamente por temor a represalia. Bueno, pues la prensa asociada ha confirmado que al menos 2 de los firmantes recibieron aviso ayer martes por la noche, informándoles que serían puestos en licencia indefinida con paga y que aún deben registrarse cada mañana confirmando su disponibilidad. No estaba claro el estado de los demás firmantes. El aviso decía que la decisión no es una acción disciplinaria y no tiene la intención de ser punitiva. Dice la nota de prensa asociada publicada en la edición digital del Nuevo Día, tempranito en la mañana hoy, que
que FEMA no respondió de inmediato a las preguntas sobre cuántos empleados recibieron el aviso y si estaban relacionados con la carta de oposición. El Washington Post informó por primera vez que algunos de los empleados de FEMA estaban siendo puestos en licencia. Así que ese principio, además, en Estados Unidos hay unas leyes de whistleblower, que si usted ve un acto que usted quiere denunciar en una agencia de gobierno, no debe haber represalia contra usted. Pero nada de esto le importa al gobierno de Donald Trump. Si tú te atreves a diferir de Donald Trump, a criticar a Donald Trump, vas a pagar las consecuencias. Si usted, básicamente, el gobierno de los Estados Unidos hacia donde se está encaminando, es a que si tú eres funcionario federal al nivel que sea, tu lealtad no es a la nación americana, tu lealtad no es al pueblo norteamericano, tu lealtad tiene que ser a Donald Trump. Period. Y si no demuestras tu lealtad a Donald Trump, pagas las consecuencias. Yo de verdad, hoy como les dije, estaba almorzando con Celina Romaní hablando de la presentación del libro, pero de verdad uno como que jamás pensó que iba a vivir tiempos donde el gobierno de los Estados Unidos se comporte como se está comportando. Y en una noticia trágica, de esas que lamentablemente se repiten demasiado en los Estados Unidos, hoy hubo un tiroteo en Minnesota, en una iglesia, donde por lo menos hay 2 niños muertos. Leo de la nota del periódico Washington Post, traducida, porque estoy aprendiendo a usarlo, traducida por ChatGPT. Un agresor fuertemente armado disparó a través de las ventanas de una iglesia católica en Minneapolis, donde estudiantes celebraban su primera misa del nuevo año escolar el miércoles, matando a 2 niños de 8 y 10 años que estaban en las bancas e hiriendo a otras 17 personas, informó la policía. Niños y miembros del personal se agacharon para cubrirse debajo de las bancas justo cuando comenzaba la misa, alrededor de las 8:30 am, en la iglesia católica de la Anunciación, que tiene una escuela para estudiantes desde pre-kinder hasta 8º grado. El lunes había sido el primer día de clases y la misa de toda la escuela del miércoles era una tradición anual. De las 17 personas heridas, 14 eran niños entre 6 y 15 años. Informó en conferencia de prensa el jefe de la policía de Minneapolis. Los otros 3 eran feligreses en sus 80 años. Se espera que en términos de los heridos todos sobrevivan. El atacante, que estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola, murió de un disparo autoinfligido, informaron. Identificaron al agresor como Robin Westman, de 23 años. Los investigadores creen que el atacante era un exalumno de la escuela. La madre del sospechoso era una empleada jubilada de la escuela. El jefe O'Hara señaló que los investigadores estaban examinando la cuenta de YouTube del tirador, que fue desactivada con ayuda del FBI. No tenemos un motivo en este momento. Las armas utilizadas en el ataque habían sido compradas legalmente. Al menos 2 puertas de la iglesia habían sido bloqueadas desde el exterior. Son estas cosas que a uno le cuesta trabajo leerlas. Se está examinando, se está investigando como un acto de terrorismo doméstico o como un crimen de odio contra los católicos, aunque vuelvo y repito, al leer la nota en este momento no se tiene mucha información. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, que fue el candidato a vicepresidente con Kamala Harris, dijo que habló por teléfono con el presidente Trump. Trump publicó en redes sociales que la Casa Blanca seguirá monitoreando la situación y posteriormente firmó una proclama, ordenando que las banderas ondeen a media asta. Eso está chévere. Pero ¿qué más tiene que pasar para que el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el partido republicano que controla todo en este momento, reconozca que hace falta una reforma
en términos del acceso a este tipo de armas automáticas prácticamente por cualquiera en los Estados Unidos. ¿Cuántas masacres más? ¿Cuántos niños más? ¿Cuántas escuelas, iglesias más? Mire, sí, Puerto Rico es un país demasiado violento. Pero este tipo de violencia no la tenemos. Y sí, mueren víctimas inocentes como el turista que murió allá en La Perla y muchos otros. Pero no es porque alguien empezó a disparar a lo loco porque simplemente odiaba a los que estaban en la escuela, a los que estaban en la iglesia, a los que estaban en el parque. Es porque lamentablemente hay una violencia de droga, de control de puntos de droga, pero este tipo de violencia se está convirtiendo casi en una norma en los Estados Unidos de que cada 5 semanas, cada 6 semanas, ocurre una masacre. ¿Qué más tiene que pasar para que se controle el acceso tan libre, el libertinaje de acceso a armas automáticas, a rifles, a armas de fuego, que no tienen nada que ver con la defensa de los individuos y que se convierten en el vehículo para masacres como la que se vivió hoy en Minnesota? Son las 5:55 de la tarde. Yo me retiro. Recuerden que si es mañana es jueves, si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Además, jueves de perspectiva de salud, auspiciado por Cridemia 360. Y mañana vamos a hablar de la burocracia en los procesos de credencialización de los doctores y demás profesionales de salud. Muy buenas tardes. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay